Muy bien. Habiendo culminado ese plan de trabajo que teníamos previsto y que estábamos desarrollando durante las últimas dos sesiones, vamos a pasar ahora a realizar o a involucrarnos en un nuevo eje de aprendizaje, unos nuevos contenidos. Así que para esta ocasión vamos a iniciar o vamos a trabajar en el siguiente plan de trabajo. Vamos a empezar hablando un poco acerca del consumo y ahorro, la inversión, política fiscal, política monetaria y política cambiaria, las tres fundamentales claramente para todo el tema de las finanzas públicas. Pasaremos a hablar un poco de los subsidios, ahí es donde les mencionaré un poco el cómo vemos los subsidios, cómo vemos el proteccionismo, cómo vemos estas directrices que podemos llegar a tener que ejercen una gran presión sobre, básicamente, eh, lo que viene siendo los recursos con los cuales disponemos en todo momento y básicamente por parte de la política monetaria y fiscal que se ve duramente afectada cuando tomamos cierto tipo de decisiones que afectan obviamente el manejo de estos recursos. Hablaremos también de los subsidios, sin duda alguna, y de la inversión extranjera directa e indirecta rápidamente. Así que empecemos. Bien, ¿por dónde empezamos? Empecemos por lo básico. ¿De qué estaríamos hablando? El consumo y el ahorro son sin duda alguna unos parámetros, unas condiciones que de una u otra forma establecen lo que podría llegar a ser, lo que básicamente podría determinar el consumo, el circulante y al mismo tiempo la capacidad que tenemos de pago para X o Y actividad. ¿Qué pasa? En teoría, un mayor consumo fomenta, fortalece de una u otra forma lo que viene siendo los sistemas económicos, la forma, digamos que, de captar los recursos, el dinamismo de la economía y sin duda alguna se modifica básicamente la riqueza que podremos llegar a comprender en un momento específico. El ahorro es la otra cara de la moneda. O consumimos o ahorramos. Algunos dicen que el consumo y el ahorro es muy similar porque de uno depende del otro. Si no consumimos, en teoría, tendríamos la capacidad de tener un excedente que podríamos resguardar. A eso le podríamos denominar ahorro. Pero al mismo tiempo, si no consumimos, no dinamizamos básicamente el sector o la producción o la productividad. Entonces tenemos que sopesarlo uno con lo otro y definir qué es lo mejor en cada punto. Básicamente el enfoque macroeconómico sobre el consumo está muy ligado a lo que mencionaba Keynes hace mucho tiempo, sobre la interacción básicamente entre las demandas, la demanda de ahorro o de inversión y al mismo tiempo de liquidez. ¿Qué es mejor? ¿Ahorrar, invertir o tener liquidez? Son cosas distintas, porque todos son distintos. ¿Por qué decimos esto? Básicamente las decisiones que tomemos personalmente, macroeconómicamente, con los recursos públicos con los cuales contamos, básicamente con nuestro dinero o el dinero de los recursos públicos, con el erario público, puede darse en esos tres escenarios. Podemos ahorrarlo, sí, podemos ahorrarlo, mantenerlo allí, resguardarlo durante un tiempo para poderlo utilizar en otro momento, ante X o Y actividad. Podemos invertirlo, por supuesto, es decir, invertir, ¿qué vendría haciendo? Consumirlo, es decir, utilizarlo, gastarlo. ¿En qué? En lo que sea. Bien sea una inversión de carácter social, como, qué sé yo, un colegio, una carretera o algo al respecto, o esperar, qué sé yo, realizar algún tipo de inversión que genere algún tipo de rendimiento, como colocarlo en X o Y cuenta, por ejemplo. Pero al mismo tiempo tenemos que considerar la liquidez. La liquidez es probablemente lo más complejo en este sentido. ¿Por qué? Porque la liquidez de una u otra forma se ve afectada directamente cuando nosotros decidimos utilizar los recursos para ahorro o para inversión. ¿Por qué? Muy sencillo. Nosotros, si mantenemos los recursos resguardados, podemos utilizarlos en teoría. En teoría, depende del resguardo que tengamos. Si los hemos invertido, obviamente ya no los podemos utilizar. Si los hemos invertido en algo que nos va a generar una rentabilidad, depende de esa alternativa de la cual hayamos optado,
no podremos retirar los recursos precisamente porque están en una inversión a mediano o largo plazo y estamos esperando a que nos genere rendimientos o un periodo de plazo para poderlo retirar. Por lo tanto, no hay liquidez. La liquidez básicamente nos permite a nosotros abordar cualquier situación que se nos presente. Es decir, si tenemos liquidez, podemos, de una u otra forma, adaptarnos a las situaciones que se presenten y tener recursos suficientes para reaccionar ante cualquier obligación o cualquier actividad que queramos desarrollar inmediatamente. Es bastante subjetivo, bastante relativo este tema. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué es mejor? ¿Invertir, ahorrar o tener liquidez? Es bastante relativo, bastante relativo. Lo que sí se dice es que el ahorro y la inversión son técnicamente opuestos. Son recursos que yo tengo, pero que se caracterizan o se diferencian por lo siguiente. Unos están disponibles, los otros en teoría no. El ahorro técnicamente son recursos que tenemos disponibles, es decir, líquidos en teoría. Mientras que la inversión no está disponible, está colocada en algún instrumento o en algún tipo de operación y no los puedo tomar ante una necesidad de liquidez. Ahí viene el tema de qué es lo mejor en todo momento. ¿Y qué le conviene más a una economía, a un municipio, a un distrito, a un departamento? ¿Tener o no tener los recursos? Y ahí viene la condición más complicada de todas, que es la decisión de la persona, del dirigente, del alcalde, de lo que sea. ¿Qué es mejor? ¿Mostrar que estoy haciendo obras o tener recursos suficientes para hacer una mega obra? O ni lo uno ni lo otro. E ir pagando e ir saliendo de deudas. ¿Cuál de todas las alternativas es la mejor? Bastante subjetivo porque es relativo a la cantidad de recursos, a la cantidad de deudas, a las proyecciones, a mis intenciones al tomar estos recursos y tomarlos y básicamente definirlos o enfocarlos en algo. De acuerdo a Keynes, el consumo es una variable dependiente del nivel de ingreso, claramente. Nosotros, dependiendo de lo que tengamos, de los recursos, del nivel de renta que tengamos, podremos consumir o no. Básicamente, si tengo excedentes, si tengo un nivel de ingresos o de recursos o de renta muy alto, es posible que mis reservas o mis excedentes sean mayores. Lo mismo sucede a nivel, digamos que público. ¿Tenemos suficientes recursos? Eso es relativo. No podemos comparar todo fácilmente, yo les he dicho. Si hablamos de Bogotá, del distrito capital, lo podemos comparar con otra ciudad, otro municipio, otro departamento, inclusive en Colombia, no. Bogotá es un caso completamente aparte de todos. Básicamente el distrito tiene, creo que el 50% de los recursos de la nación. No se puede. Los recursos que tiene son suficientes, eso es otro tema. ¿Tiene excedentes? Pocos. Si cumpliera en teoría con muchas de las obligaciones que nosotros mismos hemos definido que debe tener una entidad pública, no tendría suficientes recursos, ni mucho menos excedentes. Eso sí lo puedo decir con toda certeza. Por eso mismo es que nos quedamos cortos al utilizar los recursos en el sector público para garantizar la prestación de servicios sociales o productos que se le deben ofrecer a la sociedad. Es muy complicado. Pero básicamente tenemos que recordar este tema del consumo, y el consumo básicamente es un efecto positivo que podríamos decir que se genera en todo momento. Es decir, el uso de los recursos es algo que genera algo bueno, y es cierto. El tema es en qué se usa, ¿no? Ese es el pequeño detalle. Hay distintos factores, digamos que subjetivos de Keynes, básicamente, frente al consumo, de cómo nosotros decidimos o no consumir. Por ejemplo, Keynes definió que los factores subjetivos o los móviles para el consumo son básicamente los siguientes: el disfrutar, comer algo, por ejemplo, cualquier cosa; la miopía, no poder ver algo distinto a lo que nos muestran. Aquí está muy ligado de pronto a las campañas publicitarias, alineación también, y muchas cosas que podemos ver. No sé, que vea Coca-Cola en todo lado, pues voy a querer una Coca-Cola. Generosidad, algo muy poco común realmente, pero sí existe. Desacierto, obviamente, utilizar recursos de la manera equivocada, pero sin mala intención. Ostentación, un poco más enfocado al tema de las finanzas personales, diría yo, no tanto públicas, sino personales, la ostentación. Y la extravagancia también. Básicamente el demostrar algo que, pues, realmente no es significativo y realmente no representa nada para nosotros. En teoría, estas son, de una u otra forma, actitudes
o móviles subjetivos que tenemos nosotros para consumir. ¿El aparato público tiene los mismos móviles? No, realmente no. En teoría, el factor o la condición para utilizar los recursos públicos debe ser garantizar su acción a la mayor cantidad de beneficiarios posibles. Esa debería ser básicamente. No digo que a todos, porque eso es imposible, no digo que atender todas las actividades, porque tampoco es posible, pero la intención por lo menos es hacer lo mejor que se pueda a la mayor cantidad. Eso sí. Realmente es complicado, lo veremos con el paso del tiempo, pero básicamente este es el tema que se tiene que discutir. ¿Cuáles son los factores estructurales para el consumo? Sin duda alguna la distribución del ingreso. ¿Qué pasa? Aquí es donde hablaba, por ejemplo, del tema del distrito. ¿Cómo se distribuyen los ingresos públicos? Es relativo, depende de muchos factores, por ejemplo los demográficos. En este tema, en Bogotá se concentra la mayor cantidad de población, la mayor riqueza, la mayor cantidad de empresas, por ejemplo. Los costos más altos, por lo tanto, también está obviamente orientado a que aquí se generan en teoría los mejores salarios. Así que todo está orientado a que debemos estimar de dónde podemos obtener los recursos suficientes para poder consumir. Ahí es donde vienen muchas de las, ¿cómo se llama esto? Las reformas que se plantean de que el que más tiene, más paga y así. Sí, esa es la teoría, pero no funciona tan sencillo, ¿no? Hay que mirarlo bien desde muchos ámbitos. Bien, vamos a pasar ahora para hablar de 4 razones principales para tener el dinero. Básicamente, hay 4 razones por las cuales nosotros necesitamos tener recursos, es decir, mantener un ahorro. ¿Cuáles son estos motivos? Estos motivos son el ingreso, para que básicamente nosotros tengamos recursos suficientes de acuerdo a lo que vamos a consumir en un futuro próximo. Segunda razón, o segundo motivo para tener dinero o para ahorrar o para tener disponible más bien. El motivo comercial, para cumplir con requerimientos o con obligaciones comerciales, de operaciones que vayamos a realizar. El tercer motivo es la precaución, claramente para salvaguardar una situación en particular y para suponer recursos suficientes para evitar o para amortiguar o mitigar los riesgos. Y por último, el motivo especulativo, que es un motivo obviamente muy dado al tema de inversiones, de cuánto podría llegar yo a obtener por rentabilidad bajo cierta condición, o por el otro lado, básicamente, de cuál es la posibilidad de que yo en un futuro próximo no tenga recursos. Es un motivo especulativo. También es una razón fundamental para resguardar recursos y tenerlos disponibles. No invertirlos de inmediato, sino tenerlos disponibles para poder reaccionar ante cualquiera de estas eventualidades.